¿Cómo vamos a hablar? Camilo, si quieres monologar, nosotros nos vamos y monólogas. Pero si estamos debatiendo... Yo digo que yo te he preguntado, os he rogado que defina lo que es la ética. Y no me vengas con las culturas, porque eso es salirse por el quieres. Claro. Pero ten paciencia y lo haremos. No, lo dudo mucho. Venga, José Antonio Marina, venga. Todas las culturas tienen una serie de problemas de convivencia, que son los que afectan a la vida propia, a la distribución de bienes, al sexo y a la educación de la familia, al trato con los débiles, al trato con el extranjero y al trato con los dioses. Y al tenis, y al piano. No, esos problemas. Claro. Para resolver, para resolver esos problemas que por su especial gravedad afectan a la felicidad de las personas y a la dignidad de la convivencia, inventan sistemas jurídicos. E inventa sistemas morales. Hombre, eso de que inventa lo digas tú. Lo invento, sí lo digo yo. Pues mal dicho. No, perdona, pero es que no aguanto este tipo de filosofía. Pues mira, pues desde luego... Esto no es filosofía, esto es retórica. Desde luego, Gustavo, si lo que se está dando es un ejemplo de lo que es un debate filosófico, a mis alumnos no les dejaría estar. Yo no sé lo que es debate filosófico y a mis alumnos les hago esto mismo. Pues se nota. Estamos empatados. Se nota que no lo sabes. Estamos empatados. La moral es un sistema normativo para resolver problemas muy serios que afectan a la dignidad de la persona y a la posibilidad de convivir, y por lo tanto es una resolución de conflictos. Una parte de esas normas morales se imponen por sistemas suaves, que son sistemas de convicción, sistemas de vergüenza y sistemas de culpabilidad, y otras se imponen por sistemas duros, que son los sistemas jurídicos de derecho. El derecho es la parte de la moral que se impone coactivamente. Lo que yo llamo, y entonces cada una de las culturas ha resuelto estos problemas a su manera, y por eso hay una cultura islámica, una moral islámica, en que resuelve, por ejemplo, el problema de la sexualidad de una manera, hay una moral confuciana que lo resuelve de otra manera, y eso nos mete en un enfrentamiento de culturas como el que estamos viendo. Por lo que necesitamos una ética es porque necesitamos seleccionar las mejores soluciones a esos problemas. Eso es todo el problema de la ética. ¿Cuáles son las mejores soluciones para resolver esa media docena de problemas? A una ética, sistema normativo, universal, es decir, que sea el conjunto de las mejores soluciones y que su obligatoriedad no dependa de ninguna fuente externa, como es la divinidad o como es la naturaleza, sino porque son las soluciones más inteligentes. A eso es a lo que llamo ética. Perdona, la universalidad de las normas éticas, la única que existe actualmente, y sin hablar de culturas, porque lo de las culturas es un supuesto, suponer que existen culturas, es la tesis de Huntington, eso es totalmente discutible. La única norma hoy día universal que tenemos son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más la Declaración de Derechos Animales ulterior, ¿verdad?, de Derechos de los Animales. Y entonces, esas son las normas universales de ética, porque los 30 artículos de la Declaración, los 30 artículos, los 30 artículos se interpretan rigurosamente según la noción de ética que yo he dado, precisamente, y no otras. Y entonces no tiene que ver ni con la dignidad ni con la historia. Tiene que ver sencillamente con la salvaguarda de los individuos. Vamos a ver, si has estudiado, como hemos estudiado la profesora de la Baluma y yo, en la lucha por la dignidad, la genealogía de los derechos humanos, te das cuenta que cuando empieza la primera declaración, que es la de 1789, y cuando se retoma la de 1948, se inventa un concepto, que es que todos esos derechos derivan como fuente de la noción de dignidad humana. Y digo que es No, Gonzalo, es como si... Gustavo, mira, la primera declaración la condena el Papa Pío VI. ¿Qué tendrá que ver? La primera declaración de la condena el Papa. ¿Qué tendrá que ver? La segunda declaración que te he dicho no la suscribe ni la Unión Soviética ni los países satélites. Y entonces no se inventa nada. Se inventa... La segunda declaración está tomada sobre la primera, literalmente. Fue y además la segunda declaración es puramente metafísica porque empieza por un artículo, como dice, todos los hombres nacen iguales. Eso es falso, de arriba a abajo. Todos los hombres no nacen iguales. Evidente. Gustavo, ¿me permite porque lo que estamos haciendo es inventarnos una forma de vida, y eso es la creación ética. No es supone un consenso cogido de tal manera por los países vencedores, los países vencedores de la guerra. Nada invento. Me estás hablando de hecho. Así es como ha funcionado la Declaración de Derechos Humanos, y yo no estoy hablando de cómo están funcionando ahora la Declaración de los Derechos Humanos, sino qué es ese proyecto. Mira, te puedo recordar una declaración de Maritain, que estuvo en la ponencia de los derechos de la ONU. Claro. Dijo Maritain: estaremos de acuerdo en todos estos contenidos siempre que no se nos pregunten por las razones. Claro que aquí ni razones ni dignidad ni historia. Era simplemente una resolución práctica, pragmática de lo que había que hacer después de la Guerra Mundial. Lo que pasa, Gustavo, es que no cuentas la mitad de la historia de esa afirmación. Cuando 3 años después Maritain
tiene que decir el discurso de apertura de la segunda conferencia mundial de la UNESCO. Dice, pues ahora, desde entonces acá he descubierto una cosa, que hay una racionalidad social acerca de temas éticos. Bueno. Bueno, cuenta toda la historia. Que se aprovechen la sabiduría ancestral de las personas, de la historia, de las culturas, para resolver estos problemas. No sabéis definirlo. Manolo Frejo, coge la pelota. Sí, déjame un momentín. Sí, Bueno, ahora me defino. Déjame de Cohen y de Hans King, déjame de historia. Son buena gente, son buena gente. Gustavo, es que tú tienes una especie de inquisitorial acreditación para decidir tú no, lo que hable por sí definición mismo, o que no me definición. cite que no me cite a ¿Quién da el título de lo que es definirse? Tú, mira, eso es de Torquemada, perdona que te diga. No es de Torquemada, es la regla elemental de una discusión. Es de Torquemada. Pero si acabas de decir que no entiendes... Lo de Torquemada es un golpe bajo que está muy mal. Gustavo, si acabas de decir que no entiendes, acabas de decir que no entiendes lo que es un debate. No me vengas tú ahora diciendo que eres... Oye, yo he dicho que no lo entiendes tú, estamos empatados. Y he dicho que a mis alumnos siempre los he tratado así. Bueno, vamos a ver lo que opina Manolo Frejo. Manolo. A mí me cuesta mucho hablar así, ¿verdad? Con toda la razón, Manuel. Yo prefiero... Mira, ¿sabes lo que te puedo decir? O sea, que... Mira, Gustavo, a mucha honra, ¿sabes? A mucha honra. Gustavo. Antes impertinencias no. Somos personas adultas y somos personas educadas. Oye, todos somos yo personas así educadas no sigo el de uno debate. y educadas de otro. Yo así oye, pues no si sigo el debate. Te marchas. Yo escuchando ética de este modo, yo también me marcho. Bueno, oye, pues mira, márchate. Por favor. Yo también me marcho. Oye, por favor, no. Yo no aguanto esta discusión. Gustavo, por favor, pues siéntate, José Antonio. Márchate, porque seguro que vamos a intentar. Hay que ver la guerra que da la filosofía. Manolo Frejo, templa un poco gaitas, para que no se nos vaya ni José Antonio Marina ni Gustavo Bueno. Bueno. Me marcho, ¿qué te has creído tú, hombre? Calma, Manolo. Es que no puedo empezar templando gaitas. Pues tienes toda la razón. No puedo pues saca la espada. Manolo, te acaban de insultar. Hay algo. Bueno, mira, eso la verdad es que no me insulta. Ha dicho allá antes que San Ignacio es mi patrón. Lo llevo a mucha honra, realmente. No soy ya jesuita, pero lo llevo a mucha honra, el haberlo sido. Pero hay una cosa que no puedo dejar así, y es la mención que hizo antes de Aranguren, llamándolo padre Aranguren y diciendo que lo malo que había hecho Aranguren en este país. A mí me parece que ojalá todo lo malo que le ha ocurrido a este país fueran cosas como la existencia de Aranguren, y como el que hayamos tenido entre nosotros personas como Aranguren, al cual se debe toda la vitalidad que tiene hoy la comunidad ética. Aranguren fue el alma de la comunidad ética española. ¿La comunidad ética qué es sí, eso? Pues los que se dedican a la ética. Queda, dejémoslo, sí, pero no lo podía dejar así. No lo podía dejar así. Espera un momento que estoy en el uso de la palabra. Venga, habla de Aranguren. No, de Aranguren no. Ahora voy a hablar tú querías que me definiera. Yo creo que muchas de las cosas que tú has dicho entran dentro de lo que yo he llamado una ética de la inmediatez. Y ahí entran los derechos humanos y entra todo eso. A mí me parece que el lenguaje que tiene sobre los derechos humanos a mí me preocupa mucho, porque es que es lo único que une a 6.000 millones de seres humanos en el mundo. Porque en el año 1992 se reunieron todas las religiones, o casi todas las religiones, en Chicago, el Parlamento Mundial de las Religiones Universales, y allí en lo único que fueron capaces de ponerse de acuerdo fue en los derechos humanos. Porque en lo demás, espera un momento, lo demás era imposible. Si entraba la palabra Dios, los budistas decían, nosotros no firmamos, porque nosotros no creemos en Dios. Si entraban cuestiones cristológicas fundamentales del cristianismo, tampoco. Si entraban cuestiones del Islam, tampoco. Y entonces al final, ¿qué fue? Una declaración de derechos humanos, que es esa ética. Entonces te pregunto, ¿qué quiere decir lo de Aranguren? Oye, ¿qué quiere decir lo de Aranguren entonces con la religión? ¿Cómo explicas entonces esta afirmación que has dicho, que la ética tenía que desembocar en una religión? Una apertura de la ética a la religión. ¿Cómo explicas esto? No que desemboque en la religión. La ética sigue siendo ética. Lo que está es abierta a la religión. A las diferentes religiones. A las diferentes religiones. O sea, uno es Islam, etcétera. Claro. Bien. Y abierta en el siguiente sentido. Aranguren entendía que la ética y la religión no son saberes sectoriales, sino que son dos saberes que buscan un poco la totalidad. Me explico. Lo que decía Fichte, buscan el destino del hombre, buscan responder a las preguntas inmediatas y a las últimas preguntas. Fichte lo decía de una forma muy gráfica. Decía que él no quería estar aquí para comer y beber y después volver de nuevo a tener hambre y sed, volver a comer y beber hasta que se lo tragara el sepulcro. Él quería
pues que él había escrito una filosofía y no quería acabar como los escarabajos que no han escrito nada. Entonces él quería, escúchame, quería, perdona, termino, quería prolongar la diferencia que había entre él y el escarabajo, la quería prolongar más allá de la muerte. Esto se encuentra en los presocráticos y se ha encontrado en toda la historia de la filosofía, bajo el tema de la inmortalidad primero, bajo el tema de la resurrección de los muertos después. A mí me importa poco el nombre, a mí lo que me interesa es lo que hay aquí detrás, es decir, si uno se quiere seguir haciendo cargo de los ya no presentes y que fueron injustamente tratados, machacados, si uno quiere mantener la memoria de esa gente. Como decía Walter Benjamin en una parábola que a mí me gusta mucho, la parábola del enano jorobado. Describe una partida de ajedrez, se enfrentan un enano jorobado y un robot programado para ganar siempre el ajedrez. Juegan en una mesa de cristal que parece transparente por todas partes. Y entonces se supone que el robot va a ganar todas las partidas del ajedrez, pero este aquí, que debajo de la mesa se sienta un enano jorobado, dice Walter Benjamin. Ese enano jorobado es la teología, es la religión. Y dice Walter Benjamin, que era marxista, no era cura, Walter Benjamin no era cura, era marxista. Y dice Walter Benjamin, no está de más recurrir a la ayuda del enano jorobado, es decir, acudir a la ayuda de las tradiciones religiosas, no para asimilar sus respuestas, sino sus impulsos. Tú comprenderás que juntar el enano jorobado con la filosofía es una cosa tan gratuita de Walter Benjamin como cualquiera, que eso no dice absolutamente nada. Eso es una pura homilía que no dice nada. Vamos a escuchar a José Antonio Marina. ¿Sí? Yo, que ya sabes que he participado en muchos programas tuyos y nunca lo hemos hecho, yo en este programa te rogaría que dieras orden de palabra. Bueno, en vez de dar orden... Mira, Manuel, pasa lo siguiente. Es verdad que en las reuniones que ha habido de los parlamentos de las religiones, sí es verdad que ha habido una especie de consenso en temas éticos y no en temas religiosos. Pero, sin embargo, ese consenso ha sido marginado por las iglesias. El mismo Hans King lo estaba diciendo. Y ese es un problema de tipo histórico, político y cultural muy serio que tenemos ahora. En este momento se están volviendo a acentuar los enfrentamientos culturales religiosos, es decir, que una moral se está enfrentando a la otra moral, y entonces lo que sí tenemos verdaderamente necesidad urgente de hacer no es descubrir ninguna ética, porque la ética no está en ningún sitio. Tenemos que construir una ética que permita resolver esos problemas que son problemas fundamentales para la convivencia. Y en este momento hay mucha indecisión respecto de las religiones a estar dispuestas a someterse a criterios éticos. En personajes que figuran o que acuden a esos parlamentos, sí, pero en el bloque dogmático de las religiones hay muchísima resistencia a someterse a criterios éticos. Bueno, orden de palabra y peso de la actualidad. Antes de que lleguen los anuncios, me siento obligado a formularos una pregunta. Este programa se concibió hace 10 meses, pero los recientes sucesos de la Guerra del Golfo lo convierten casi en un programa periodístico, en un programa de actualidad. Yo os dirijo la pregunta de qué pensáis vosotros acerca de la intervención, la relación de la ética y de la religión con lo que acaba de suceder en Irak. Orden de intervención, orden de palabra, Gustavo Bueno. Una intervención cada uno. La guerra del Irak, a mi juicio, y según los conceptos que he manejado, cosas que por lo menos son operativos, y permito decir que los vuestros todavía no sé cómo van a funcionar, porque es una ética que está por descubrir, no se puede hablar, pero en fin. Según los conceptos que he utilizado, la guerra del Irak pues es éticamente reprobable, totalmente reprobable, puesto que allí supone la tortura, la muerte, la mutilación de mucha gente. Ahora bien, la guerra del Irak políticamente pues tiene múltiples justificaciones, porque, como he dicho antes, la ética no es lo único. Entre otras cosas porque los estados de bienestar que piden la paz pueden vivir gracias al petróleo que se saca del Irak, y que si no lo coge Estados Unidos, lo coge China, etcétera, etcétera, o lo que sea. Y por consiguiente, la guerra del Irak es el único fundamento, o uno de los pocos fundamentos que puede haber para que se mantenga un orden internacional, un orden real, político, no ético, porque el que mantiene el orden internacional es la política y no la ética. Y además lo mantiene la fuerza, únicamente la fuerza militar, es el único que mantiene el orden internacional. Lo demás es todo retórica, ¿verdad? Porque si se acaba el orden internacional de alguien que tiene autoridad para imponerlo, entonces el desorden es total. El dilema famoso de Goethe, prefiero la injusticia al desorden, ¿verdad? La injusticia es palpable, pero fuera de la injusticia el desorden es todavía peor.
De manera que entonces hablar sin más contra la guerra en nombre de la ética es sencillamente no tener ideas políticas. El que un político, como tantos hemos visto hoy, concretamente como Llamazares o como el secretario general del PSOE, el señor Zapatero, digan que no a la guerra por razones éticas, con esto demuestra que no son políticos. El que el señor Llamazares o el señor Zapatero digan que la inmigración no conoce papeles o no papeles, que no distingue entre legales y ilegales, es la demostración de que no son políticos, que quieren gobernar a un pueblo por medio de la ética, y con la ética no se puede gobernar. Se gobierna con la política, y lo que hace falta internacionalmente es un orden político y no ético, y ese orden político únicamente lo mantiene el imperio. Manolo Freijóo, guerra, ética, religión. Gustavo, ahora te doy permiso para que me llames poeta y teólogo y todo lo que quieras, porque reconozco que lo que voy a decir pues está fuera de órbita. Y es que yo lo he pasado muy mal en esta guerra y pues me parecía anacrónico el que después de tanta creación literaria, de tanta creación filosófica, de tanta poesía, que después de Gandhi, después de Juan XXIII, después de Martin Luther King, que podamos volver a vivir lo que hemos vivido, me parece algo completamente anacrónico y algo que yo no hubiera esperado ya tener que vivir. Y desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la religión, primero de la ética siempre en el tema de la guerra, para que una guerra fuera justa, pues ponía diversas condiciones. Primero, que fuera legalmente declarada por la autoridad competente. Esto me parece que no ha ocurrido en este caso. La autoridad competente hubieran sido las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, ¿Por qué? cosa que no ha sido. Estoy yo hablando. En segundo lugar, que no. fuera una causa justa, que fuera por legítima defensa, me parece que es la única causa justa que puede haber. En tercer lugar, se decía, si me acuerdo bien, que la violencia fuera proporcionada. Madre mía, ha sido proporcionada la violencia. ¿Y proporcionada a qué? Y en último lugar se decía que el objetivo final fuera la paz. Entonces, desde la ética a mí me parece que es una auténtica aberración, y desde la religión, pues exactamente igual. Lo que pasa es que las religiones tardan mucho en darse cuenta de todas estas cosas. Yo recuerdo, y si me permitís, parece que no se puede citar a nadie, pero si me permitís citar, pues yo citaría cuando el 14 de agosto de 1914, una buena mañana, leyendo el periódico, el teólogo Karl Barth vio la declaración de guerra, de la Primera Guerra Mundial, del Kaiser Guillermo II, y se dio cuenta, no, yo no había nacido todavía, se dio cuenta de que había sido redactada por Harnack, el mayor teólogo protestante de la época, y que había sido firmada por los 92 intelectuales, teólogos, filósofos, etcétera, más importantes del momento. Y en ese momento dijo, hasta aquí hemos llegado. Esta teología no vale, este tipo de religión no vale, esa era la teología liberal, vamos a hacer otra, y esa otra fue la teología dialéctica, que ya no reconciliaba a Dios con todo, hasta con la guerra, como hizo la teología liberal, sino que daba un salto. Decía, Dios es lo totalmente distinto, Dios es pared de fuego, hay una diferencia cualitativa entre Dios y el hombre, vamos a tenerle más respeto, etcétera. Entonces, hasta en eso han sido tardías las religiones, ¿verdad?, en comprender los motivos que pueden llevar a una guerra. José Antonio Marina, última intervención antes de la publicidad. Hitler quiso imponer, el imperio de Hitler quiso imponer una paz hitleriana, el imperio de Stalin quiso imponer una paz stalinista. El problema de consagrar como fuente de la real política simplemente la fuerza nos regresa justo a la antítesis más poderosa que hay de la ética, que es la ley de la selva. Robert Kagan, que es uno de los ideólogos que hay por debajo de la guerra de Irak, ha dicho que había que elegir entre dos modos de ver la vida, que Europa había elegido un modelo kantiano de creer en la paz perpetua y de creer también en la legalidad y en la fuerza del derecho, que Estados Unidos era mucho más realista y era partidario de Hobbes y que creía que la realidad era la lucha de todos contra todos. Hombre, desde el punto de vista de lo fáctico, tiene sin duda alguna razón Hobbes, la guerra de todos contra todos. Respecto de lo que sería bueno que hubiera, no la tiene Hobbes, la tiene Kant. Entonces, la ética no está hablando de lo que hay, de eso lo hace la sociología. La ética está hablando de lo que sería bueno que hubiera. Y entonces de intentar organizar los sistemas normativos, los sistemas políticos y los sistemas jurídicos
para intentar acercarnos a lo que nos parece que es un procedimiento decente de vivir. Ahí las religiones no han seguido normalmente, Manuel, esa senda, porque las religiones han sido muy belicosas. Es decir, la historia de las guerras movidas por religión han sido terribles. Esa es una de las razones por las que yo creo que deben someterse a criterios por encima de la religión, y de hecho lo van haciendo. La guerra de Irak, hay otro asunto. Una guerra puede ser necesaria, lo cual no quiere decir que sea justa. Puede ser necesaria, igual que puede ser necesario que yo mate a una persona para defenderme. Entonces, si estamos hablando de una noción, digamos, más pura de lo que es la justicia, lo necesario no tiene por qué ser justo. Matar puede ser necesario si las situaciones son tan sumamente disparatadas que hacen necesario alguna cosa criminal. El hecho de que pudiera decirse, a lo mejor incluso, que la guerra de Irak... ¿Tú crees que aquí lo eran? Yo creo que en este caso no lo era. No lo eran. Yo creo que además en este caso no lo era. Y que la justificación de que era necesario atacar Irak para defendernos de armas masivas, por ejemplo, que no han aparecido, o porque Irak fuera un problema. Por eso, fíjate que se han ido alternando las razones. Unas veces eran para poder defendernos del poder de las armas defensivas de Irak, otras veces era por favorecer el paso a la democracia del pueblo de aquí. Oye, son dos razones completamente diferentes. O una o la otra. O una o la otra. O es que no tenemos más remedio, o es que queremos beneficiar. Queremos beneficiar y hay que andarse con mucho cuidado, por ver si los vamos a beneficiar de verdad. Y si era un peligro, hay que demostrar que es un peligro. Y algunos ya no los vas a beneficiar. Bueno, algunos los vas a vamos a ver. Con mucha brevedad. Mucha brevedad. Quiero introducir otro factor importante. Que la guerra del Irak, naturalmente, se puede ver a una escala inmediata, a una escala un poco más larga, a una escala corta, a una escala larga o media. A escala corta se ha barajado, naturalmente, por razones pues, políticas y propagandísticas, la cuestión de las armas masivas, de Saddam Hussein, etc. Ahora, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que esa no fue la razón de la guerra. La razón de la guerra es, yo creo, esa es inmediata, pero la razón de la guerra, desde el punto de vista histórico, es una razón de guerra llamada preventiva, cosa que horroriza a la gente. Pero es que la distinción entre guerra preventiva y guerra defensiva es puramente escolar, a mi juicio. La razón, a mi juicio, de la guerra está en los 50 años de programación de Estados Unidos. Como todo imperio tiene una programación secular, Estados Unidos programa a escenarios de 50 años, y esto está bien sabido y hay muchos estudiosos del asunto, y 50 años es la emergencia en serio de China, sencillamente, es China. Y entonces China pondrá, o puede pensarse interpretativamente, que pone en peligro el orden mundial. Y entonces esa es la razón que históricamente a posteriori podría justificar esta guerra. Precisamente mantener el orden mundial, que es el orden capitalista y que es el orden del estado de bienestar. Y entonces, naturalmente, será injusto todo lo que se quiera, pero es una guerra, puesto que la realidad es realmente la de Hobbes o la de Hegel. El único problema es que esto, en fin, que esto no lo oigan nuestros periódicos y decidan que lo que tenemos que hacer son políticas preventivas, que era lo que hacía Franco cuando cada vez que iba a visitar un país, a una ciudad, y Napoleón y Luis XIV, claro, fantástico, en estupenda compañía. Hombre, no es ese, ahí es precisamente, y Gandhi hizo lo que pudo hacer, porque no pudo otra cosa. Precisamente porque eso es lo que hace todo el mundo, es por lo que hay que introducir un juicio ético, es decir, lo hará todo el mundo, pero es malo. Tú has dicho, perdóname, tú has citado a Kant, muy bien, se ha citado muchas veces. Tú sabes perfectamente que la paz perpetua de Kant fue tomada por el presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial y con ello funcionó la Sociedad de Naciones, a la cual Estados Unidos no se apuntó. Tú sabes que con motivo de aquella discusión del presidente Wilson se suscitó una cuestión sobre la deslegitimización de la guerra y la instauración de un Tribunal Internacional de Justicia que duró todos los años 20, que terminó con el pacto Aristides-Briand, ¿verdad? Y poco después empezó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo aquello, y el protagonista fue Walter Lippmann, el columnista famoso, que es el que demostró la absoluta inocuidad de los argumentos de los filósofos, entre ellos estaba Dewey, ¿verdad?, en donde todo aquello, defender un tribunal de justicia que dictaminase lo que debía hacer, esto no tenía ninguna fuerza, porque ¿quién podía aplicar, y esto lo digo por el juez Garzón, quién podía aplicar la sentencia de un tribunal de justicia internacional? La ONU, pero si la ONU no existe, la ONU se nutre de sus socios. La ONU se nutre de sus socios, por tanto, y además hay un derecho de veto. Por consiguiente, si Estados Unidos
o cualquier grande que tenga potencia militar pone el derecho de veto, es tan legal como si no lo pone. Es decir, la ONU es una fantasía. Bueno, José Antonio Marina, con muchísima brevedad, porque tengo que dar paso a los anuncios. Que decir que la ONU no existe porque es solamente el conjunto de sus miembros es como decir que el poder jurídico establecido de una nación no existe o que el poder de la democracia no existe porque al fin y al cabo no es nada más que la suma de los poderes de sus miembros. No, lo que digo es que el poder judicial, lo que quiero decir es que el poder judicial de una nación, y esto es una tesis que defiendo arriba y abajo totalmente, el poder judicial de una nación no existe si el poder ejecutivo de esa nación no hace cumplir sus sentencias. De acuerdo, entonces, por tanto, no tiene poder. Y el Tribunal Internacional, si no tiene un poder ejecutivo, que tendría que ser un ejército internacional, entonces no existe más que para hacer libros de ética. Pero estás metiéndote en un positivismo jurídico de tal envergadura... Llámale como quieras. Lo llamo positivismo jurídico. Pues muy bien, pues de acuerdo. Lo cual quiere decir que lo único que hay real es la fuerza y que todos los demás son pues una especie de manías de... No, eso lo dices tú. No. El que tiene la fuerza la tiene por algo, ¿verdad? Sin duda, claro, porque es... Pues, por ejemplo... y el que es débil que espabile, ¿verdad? Fantástico, estupendo, maravilloso. No, evidente. Justo, la ética es la respuesta de los débiles para protegerse de los fuertes. Pues sí, señorita, así es. Bueno, dejémoslo de momento así, por favor. Esta especie de darwinismo feroz que estás diciendo, Gustavo... Darwinismo feroz, todo lo que quieras, es la realidad. Claro, yo soy materialista, la ética, no soy idealista. En cambio... Yo soy materialista, no soy idealista. Estupendo. Lo he dicho al principio. Pero hay materialistas éticamente serios y hay materialistas darwinistas sociales. Cuidado. Gustavo, no puedes estar diciendo que lo único que hay es lo que hay y que no se puede pensar en otra cosa porque la ética no piensa en lo que hay. Yo no digo eso, por favor, no digo eso. Tus categorías traducen mis ideas de ese modo, no digo eso. Yo he dicho que la ética la he definido bien, la he definido. Es el único que me he esforzado en definirla. Vosotros no la habéis definido y estamos hablando aquí por hablar. Ya sabemos que eres el mejor, si eres el mejor, si yo estoy dispuesto a decir que eres el mejor. Que no soy el mejor, que yo lo que pido es una definición. No pido retórica, ni poemas, ni historias. Bueno, y lo que yo pido ahora es una pausa para los anuncios, puñeta. Michael, ¿podemos hablar? Recapacita, Michael. Michael, ¿estás seguro de que quieres parar aquí? Michael, necesitas atención médica inmediata. Solo 1500. ¡Michael! Láser, fantástico, pero real. Adelante. La muerte puede llegarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Es inevitable. Y una mierda. Matrix Reloaded. Las llaves. Adiós. Adiós. Passat. Hasta 275 caballos. Cómo los uses depende de ti. Lo que quería decirte es que yo te quiero, pero como amigo. Sí, yo te quiero, pero cuanto más lejos, mejor. Aprended de mí. He salido con tantas mujeres que ya no me acuerdo. Seguro que ellas tampoco. Schweppes Limón. Menos dulce. Más auténtico. Juan Manuel de Prada, Premio Primavera de Novela 2003 con La vida invisible, una historia donde el autor pone lo mejor de sí mismo. De nuevo, Espasa. Solo hasta fin de mes te damos todo por nada. 0% de interés, 0% TAE durante 5 años. Llévate un DAE Bucalos por solo 126 € al mes.
Infórmate en el 902-303-900. Che, Carls, ¿vos sabés quién inventó la Carlsberg? Un argentino, boludo. No tenía ni idea. Carlo Berganti. Carlsberg, Carlo Berganti. Acá dice que está hecho en Dinamarca. A ver si te despertás. A ver, Carlo Berganti, Dinamarca. Como DiCaprio. Que también es argentino. Ya sé que DiCaprio es argentino. Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo. A Enrique le gusta su nuevo ordenador. Le gusta utilizar el programa Padre y presentar su declaración por Internet. Como Enrique, ya puedes hacer tu declaración por Internet. ¿Me voy al cine con Marta? No, mejor salgo a cenar con Pablo. ¿O me alquilo una peli? Para que te sientas fresca y cómoda, elijas lo que elijas, Carefree ha creado el nuevo Flexiform para braguita o tanga. Nuevo Carefree Flexiform. Se adapta a tu vida. Ana, soy Pablo. Oh, yeah. My girl is out and the weather is fine. I'm gonna have a beer and enjoy a good time. That's great, man. Más cuerpo, más sabor. Voldam doble malta. Sin prisas, por favor. Ya en tu kiosco, 2 nuevos títulos en DVD. Colección Alucine. Tu peor pesadilla. ¿Cómo se vive San Miguel en Nueva York? San Miguel, la cerveza de aquí que más se vive en todo el mundo. San Miguel, ¿se vive en todo el mundo? Vuelve la zarzuela. Plácido Domingo interpreta 2 obras geniales de nuestro género chico. La Revoltosa y La Gran Vía. La mejor zarzuela en RTVE Música. Aseguran que no la han visto nunca. ¿Todos? Todos. La señorita Freud ha desaparecido. Todos mienten, ¿pero por qué? Y el misterio ha subido al tren. ¡Déjenme en paz! Alfred Hitchcock dirige una obra maestra del suspense. No hay nadie más que la haya visto. No es así. Yo la vi también. Alarma en el Expreso. Mañana por la noche, qué grande es el cine en la 2. Segunda parte en negro sobre blanco de este animado y animoso debate sobre ética y religión celebrado al arrimo del 40º Congreso de Filósofos Jóvenes. Están interviniendo en él Gustavo Bueno, José Antonio Marina y Manuel Feijó. Ya saben que estamos en Sevilla, en el auditorio del edificio Expo de la Cartuja, y también saben, lo dije al comienzo del programa, que ahora va a participar el público. Más de 500 personas abarrotan la sala. Primera pregunta, formulada, si es posible, también todas las demás, con brevedad y con claridad. Por allí, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor don Gustavo Bueno si no le parece poco la consigna que se ha manejado, sangre por petróleo, si no le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, el petróleo como justificación de la actual guerra de Irak. ¿Qué le parece este asunto? Muy bien. Respondiendo brevemente, pues me parece que es suficiente razón, sería suficiente razón. Es decir, el petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí. Sin petróleo no tenemos luz, no podemos hablar de ética siquiera, si no podemos comer. Sin petróleo nuestra sociedad se para. Si se paran los millones y millones de automóviles que hay, se para la sociedad. Y entonces digo, para terminar, que el petróleo, aplicando una idea de Marx, precisamente, cuando habla del esclavismo del algodón de Marx, sin algodón, ¿verdad?, no hubiera habido industria moderna. Sin esclavitud no hubiera habido algodón. Sin guerras no había esclavitud. Luego las guerras, etcétera, forman una cadena necesaria en el materialismo histórico que conducen a la sociedad industrial. Es decir, el petróleo no es para que se lo deba a nadie, es para que funcione el orden internacional, el estado de bienestar, sencillamente. Y entonces los que tienen el petróleo controlado
Si no son unos, no son otros. Es decir, no es Europa, como se ha dicho, los que están en una posición ética. Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, con la con los $6 el barril que le cuesta, etcétera, etcétera. Y Alemania lo mismo, y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueven como House y como Hegel, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas. Únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica. Es un orden de equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China, es desarrollarse para imponer su propio orden. Feijóo quiere puntualizar algo, ¿no? A mí lo que me parece una aberración es que los Estados Unidos, que son el 5% de la población mundial, gasten el 42% del petróleo que se gasta. Ya empezando por ahí, eso ya es una aberración. Y después, lo del petróleo por sangre, por favor, por lo menos nos tienes que permitir a los filósofos, a los teólogos, como nos quieras llamar, nos tienes que permitir que digamos que eso de ninguna manera. De ninguna manera. Eso será así, pero no debe ser así. Bueno, eso no debe ser. Es lo que te ha estado diciendo. Es que la cosa tiene bemoles. Lo que te ha estado diciendo José Antonio Marina. Sois vosotros los padres, no soy yo. Pero no podemos confundir el es con el deberse. Bueno, te lo ha estado diciendo José Antonio Marina todo el tiempo. Esa distinción es pura metafísica, pero en fin, nada. Y la metafísica es muy necesaria. Hombre, para ti, para mí no. Otra pregunta por... Ah, bueno, querías decir algo, José Antonio. Decir que el materialismo histórico es una religión peligrosísima, les advierto. Es decir, que es una aberración, es una confusión de términos indigna de tu inteligencia. Bueno, otra pregunta, por favor. La pregunta respecto, aquí se mencionó a Hayek y demás, pero vuelvo al tema de por qué hace falta la religión en el asunto de las relaciones laborales internacionales. Yo creo que no hace falta religión. Es decir, hace falta derecho. Hace falta ética y la forma coactiva de la ética, que es el derecho. Esa era la tesis que usted mantenía. Entonces, sin religión. Entonces, ¿de dónde se nutre la ética? Del derecho positivo, real, concreto. No. El derecho viene de las necesidades de las empresas a nivel internacional y de las leyes del mercado internacional. No, hombre, eso lo dicen especialistas lo que me estás diciendo en relaciones laborales. Lo que me estás diciendo y en eso muchos datos materiales delante. Lo que me estás diciendo. Lo demás es idealismo. Yo veo mucho idealismo. Claro. Bendito idealismo, claro. Bendito idealismo. Es decir, lo que estás diciendo ahí, lo que está en el fondo de esa cuestión es que no se puede justificar una ética laica. Y eso es lo que han estado diciendo durante mucho tiempo las iglesias. Yo te digo que sí, no te lo puedo justificar ahora. ¿No se puede justificar una ética laica? Sí, no se puede justificar. Según las iglesias. No, entonces no es laica, entonces es eclesial. Claro que pero según yo no hace falta una ética religiosa para para las relaciones laborales. Hay modelos económicos que los explican sin tecnología. Eso es una tecnología. Bueno, vamos a ver. Una voz femenina, me parece que había una chica que levantaba la mano. Sí, por favor, el micrófono, que hasta ahora no hemos escuchado a ninguna mujer. Son dos preguntas para el profesor Gustavo Bueno. Lo primero, usted define el panorama político en función de lo que hay. Hasta ahí estamos de acuerdo. La fuerza manda. Mi pregunta es si usted se siente éticamente cómodo en este panorama político. Segunda pregunta. Dice usted, no se gobierna con la ética. Y pregunto yo, ¿es posible gobernar sin ella? Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Preguntas muy académicas, muy bien. Que si me siento cómodo con la ética, hombre, a mí me da pena, como a usted y como a todo Cristo, ¿verdad? Aunque no sea cristiano, pues que le maten a un niño, que le torturen, eso le da pena a todo el mundo. En ese sentido no estoy cómodo. Pero naturalmente mis sentimientos pues no son los únicos, porque están conjuntos con otros sentimientos y otras necesidades a las cuales me tengo que amoldar. De manera que esa pregunta es pura psicología irrelevante, ¿verdad? Totalmente irrelevante. Que yo me sienta incómodo no quiere decir que las cosas, también me siento incómodo en esta silla dialogando de este modo. Me siento incómodo, pero estoy aquí. Y entonces, que la cuestión de la ética, que se puede gobernar sin ética en el futuro, que en el presente usted reconoce que así es, en el futuro, es que la ética, yo la he definido, como la he definido no tengo que decir más. La ética es las normas que van orientadas a la salvaguarda de los cuerpos individuales. Cuando la norma fundamental es la fortaleza, entonces, cuando la fortaleza se aplica al individuo se llama firmeza, y cuando se aplica a los demás se llama generosidad. Palabras de Benito Spinoza en la ética. Entonces, si
si dice usted que si se puede gobernar sin ética, hombre, evidentemente no, porque todo el mundo tenderá a cumplir las normas éticas, pero otra cosa es que las pueda cumplir. Y la política es precisamente la dificultad de la política y de la moral, consiste en que la ética es algo abstracto, sencillamente, es algo abstracto, es una realidad pero abstracta que tiene que estar combinada como todo principio, es decir, no hay un solo principio que pueda funcionar por sí mismo. Eso es una cosa elemental en teoría de la ciencia, es imposible que un principio produzca más ese principio. Los principios tienen que estar combinados con otros, y al combinarse con otros se modean, se limitan, se contradicen. Y la ética está constantemente contradicha, constantemente, hasta que haya Estado y hasta que haya orden capitalista, etcétera, y hasta que haya diferentes sociedades, está contradicha constantemente por la política, sencillamente. Un brazo escayolado se levanta por allí. Hola, buenas noches. Esta pregunta iba a don Manuel, pero viendo que entran y salen, la lanzo. Usted al principio del discurso se hizo referencia a que no había que hablar de religión, sino de religiones. ¿Sí? De religiones. Usted habló antes de que no había que hablar de una religión, sino de religiones. También tenemos que hablar de éticas, y si hay muchas éticas, ¿es la religión la que nos hace ver si esta ética es la que vale, esta ética no es la que vale? Y ya la lanzo a los tres. Un momento, te interrumpo solo para explicar que José Antonio Marina tiene que coger el AVE, volver a Madrid y que se nos marcha. Sigue, por favor. Bueno, pues la pregunta va a ambos, ¿no? A don Manuel y a don Gustavo. Venga. Bueno, Gracias. yo te diría, por supuesto, que la religión no es la llamada a determinar qué éticas son correctas o no, eso de ninguna manera. La religión lo único que puede es ofrecer impulsos a la ética, pero de ninguna manera tiene que dictaminar cuáles son correctas. Y efectivamente, aunque hay una ética que te la van a exigir en cualquier país a donde tú vayas, no te van a preguntar por tu religión, pero te van a obligar, entre comillas, a que te sometas a determinadas normas éticas. En ningún país vas a poder matar, ni robar, ni mentir. O sea, hay un acervo común, arduamente conquistado por la historia de la humanidad, que me parece que lo tenemos que conservar. Otra cosa es después cómo se fundamentan esas éticas. Hemos tenido en Occidente, durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, diría yo, pues la ética ha vivido a la sombra de la religión. Era la religión la que imponía sus normas dentro de Occidente, e incluso hubo genios religiosos que colaboraron a esto. Lutero llega un momento en el que, después de haber ensayado la ética, pues la deja atrás y se zambulle únicamente en lo religioso. Os recuerda los tres estadios de Kierkegaard. El estadio primero, el estadio ético, es el estadio segundo, y en ese estadio, en el estadio religioso, uno suspende la ética, la suspensión de la ética. Entonces, eso ha hecho que durante 18 siglos realmente la religión viviera a la sombra de la ética, pero desde el siglo XVIII para acá es todo lo contrario. El primer episodio fue incluso dramático. El primer episodio se dio en Jena. Un filósofo, Fichte, dijo: lo que importa es el orden moral del mundo, eso es Dios, y no necesitamos ningún otro Dios. Perdió la cátedra, pidió ayuda a Goethe, ni Goethe le ayudó, porque tampoco Goethe estaba en situación de poder prescindir de la fundamentación religiosa de la ética en ese momento. Y desde el siglo XVIII para acá, efectivamente, es la religión la que vive a la sombra de la ética. Perdona, lo que dijo Fichte es esto, pero con este supuesto. Es preciso imponer el orden moral de Alemania. También. Es Alemania. Eso fue después. Pero es Alemania, sí. Fichte. Y entonces Alemania, y es el Kulturkampf y toda la historia de Alemania desde entonces. Y entonces es Alemania. Es decir, que no es el orden moral. El orden moral es una abstracción completamente que cada uno lo entiende a su modo. Y esa es la discrepancia principal que tenemos en estas cuestiones. Que habláis de la humanidad con una facilidad, como si la estuvierais tocando con el dedo, como si tuvierais el monopolio de la humanidad, cuando la humanidad está distribuida precisamente en sociedades diferentes que son los puntos de vista desde las que se manipula. ¿Sabes lo que pasa? Perdona, ¿puedo? No, sí, por favor. Mira, yo cuando te oigo hablar a ti siempre me acuerdo de un filósofo, que yo no sé si lo has leído, es Dilthey. Sí, hombre, claro. Dilthey, cuando habla de las ciencias del espíritu, cuando distingue entre ciencias blandas, ciencias duras, ¿y por qué va a tener que ser todo ciencia dura? Porque así como...
por lo menos permítenos que haya saberes. Cuando Dilthey habla de la ciencia del espíritu, en realidad está hablando de saberes y está hablando de biografías. Es el gran inventor de la biografía en filosofía, junto con Unamuno. Sin esto no habría... Aquí estamos hablando de definiciones. Nos ha dicho que nos definamos. ¿Por qué de definiciones? No estamos hablando de escolástica. Nos ha dicho el director del programa que nos definamos. Bueno, pero eso fue al principio, Gustavo. Bueno, bien, pero desparramaros un poco. Si no nos hemos definido, estamos hablando de nada, pero de nada. Estamos aquí intercambiando, pues eso, bolsitas y nada. Nos podemos definir describiendo. En este experimento, yo creo que volvemos a tener otra vez la evidencia de que las tesis a las que tú estarás tan adicto, las tesis de Habermas, del diálogo, que son totalmente utópicas. Es decir, que no es posible el diálogo, que el diálogo acaba siempre de ser impermeables, cada uno en su posición. Basta ver una discusión del Parlamento en una sesión de control al gobierno, lo que fuera. Es imposible discutir. El diálogo, somos más bien mónadas lainicianas, ¿verdad? Donde cada uno... es imposible, somos dos mónadas, ni me has entendido ni te he entendido. Bueno, yo creo que te he entendido. ¿Tú crees que...? Yo a ti no. Pues yo a ti creo que sí, a lo mejor no, pero sí. Pero no concederías esta pluralidad de lenguajes, pluralidad de enfoque, símbolos, Oye, mitos... yo he escrito varios libros sobre eso, léetelos, por eso, favor. bueno, ya está. Hombre, claro, estamos siempre igual. Pero bueno... Es que estamos siempre igual, es que no leéis, es que la gente no lee. Pero ponlo en práctica, entonces, ponlo en práctica. Aquí, como no ha leído, como le pasa al ausente, pues no ha leído nada, pues entonces te atribuye cosas que se las atribuye él. Leer primero, antes de venir a hablar con quien ha escrito sobre estas cosas. Pero ponlo en práctica, Gustavo, ponlo en práctica. Lo estoy poniendo en práctica. Bien, sé que se nos quedan muchas cuestiones en el buche, pero las agujas del reloj no perdonan y nos conceden únicamente los segundos necesarios para agradecer a Gustavo Bueno, a Manuel Fraijó y a José Antonio Marina, que ya se ha marchado, ahí está su silla vacía, cuanto nos han dicho, y para felicitar a los organizadores de este Congreso de Jóvenes y no tan jóvenes filósofos, celebrado Encuentro de Altura, Encuentro de Hondura, Encuentro Bravo, en la ciudad de Sevilla. Hemos hablado, o por lo menos lo hemos intentado, de ética y de religión. Tendremos que seguir haciéndolo, no hay en esto punto final. Mi gratitud, asimismo, al 500.000 de personas que han asistido al Congreso y que con su presencia y con sus preguntas han animado este cotarro que ya estaba de por sí suficientemente animado. Termina negro sobre blanco, pero volveremos a estar con ustedes dentro de 7 días. Filosofen en el ínterin, un poquito. Más Platón y menos guerras. Buenas noches. Muy bien. Gracias a todos, hemos terminado.